que haya sido tan importante, porque eso quizás es lo que más te llamó la atención, que Claro. no era un político No, más, no, no, era el... fíjate, el tipo de un golpe estaba en la AUFA y dijo, vamos a los Olímpicos, que salimos campeones 2 veces, o sea, el hecho mismo de que no haya desafuero te muestra que es un tipo que está en la plenitud de su poder, ¿no? Y nunca más se oyó. Bueno, Jorge, ¿quién es Francisco Gigliani y cómo llegás a ver varias cosas, ¿no? Porque primero estábamos hablando de que es una persona un personaje prácticamente desconocido para la historia nacional, pero es riquísimo. ¿Y cómo llegás también a apropiarte de ese personaje para este libro? Bien, vamos por orden, Jorge. ¿Quién es Gigliani? Francisco Gigliani es un médico ballista de la primera mitad del siglo XIX, que era la mano derecha de Valle durante un periodo importante. Es decir, era el padrino de don José Valle de Ordóñez en sus duelos de honor, los duelos, por ejemplo, más importantes como el de 1920, en el que Valle da muerte a Beltrán. Pero además este hombre era el director del vespertino del día. Es decir, era el didacta del vallismo, de la voz oficial del vallismo en los años 20. Va a ser ministro en varias ocasiones, va a ser senador permanentemente. Y una vez muerto Valle, gira Gigliani en todas sus convicciones republicanas y democráticas hacia una postura proclive al golpismo y al fascismo a la italiana. Se convierte en uno de los alfiles de Terra en dar ese golpe de Estado y es asesinado, porque a esta altura de la historia ya no cabe dudas de eso, en 1936. Era, entre sus actividades legislativas, podemos recordar como obras realmente pesadas, ¿no? La ley de representación proporcional, por ejemplo, es decir, habla de una ley carísima al espíritu uruguayo, ¿no? Y la ley de redifusión del Sodre. El Sodre, claro. Son leyes de primer orden. Ese es un legislador que no tiene calles, que no tiene menciones en los libros de historia, salvo que sean muy, muy especializados. Y que además los uruguayos de a pie no sabemos quién es. Bueno, además lo comentaba recién, ¿no? No sabemos quién titular de la AUF, 2 veces campeón olímpico. Campeón olímpico, campeón del mundo era del 30. el presidente del Comité Olímpico ante el Internacional, también hasta el 30, ¿no? Es decir, estuvo en un lugar de primer orden, no es un sujeto que coquetea con el poder, está instalado en el riñón del poder. Y aparece muerto en circunstancias muy oscuras en el año 36, en la plenitud en el apogeo de su poderío político, ¿no? ¿Y qué te llevó a escribir un libro sobre fue una carambola, muy uruguayo todo, ¿no? Yo quería escribir sobre otra cosa, puntualmente. Yo quería escribir sobre Brum, ¿no? Además es la primera Me fascinaban obra, las contradicciones de es tu primera Brum. novela, Es mi primera novela. Me fascinaban las contradicciones de Brum, ¿no? Ese tipo que si no está loco, casi. Y una historiadora amiga, que es Mónica Marona, a quien debo el descubrimiento de Gigliani, me dice, hay un personaje muy interesante, muy complejo, muy oscuro y muy desconocido. El señor fulano, nuestro amigo Francisco. Y me dio algunas muy escasas páginas de libros de historia donde había alguna información sobre él. El resto fue reconstruir y encontrarte con que literalmente la historia de nuestro siglo XX tenía un cadáver en el ropero. Literalmente. Y de ahí a tratar de ver qué nos pasa, que puede ser que un sujeto tan importante para nosotros sea literalmente barrido, no solo del nomenclator, sino también de los libros de historia. No hay Gigliani es colorado, vallista, luego terrista, ni los vallistas, ni los terristas, ni sus enemigos, supongamos, qué sé yo, los blancos independientes, los puristas radicales. Nadie se ocupó con ulterioridad a su muerte de ese episodio, salvo, y esto es también muy uruguayo, Jorge, su peor enemigo. Paseiro, Ricardo Paseiro, un padre del que conocemos como poeta que vivió en Francia, era un diputado blanco, un blanco expulsado del Partido Nacional y expulsado después del Partido Blanco Radical, o sea, diríamos un orejano absoluto, un independiente de los independientes que dedica una serie de notas en el diario El País a estudiar el expediente y a mostrarnos que la hipótesis oficial, esto es la de suicidio,
no se compadece con lo que allí se encuentra. Esto es, aunque Paseiro muy delicadamente nos dice lo que no ocurrió, esto es que Giuliani no murió por mano propia. No murió por mano propia, sin duda que no. ¿Cómo decidiste contarlo de esta manera? ¿Y cuánto pesó también el magistrado? Porque hay unas voces está bien. muy legales, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo supe que lo iba a hacer de esa manera, te diría que al final, si esta novela se tomó su tiempo, es en parte porque yo escribo muy lento, eso es cierto. Pero además porque no tuve hasta el final mucha idea de cómo juntar esas voces, esas... Cómo surcirlas, como dice Mazzucchelli. Claro, cómo surcirlas. Y sí, el magistrado pesaba por varias razones. Pesaba primero porque lo soy, y en consecuencia yo sé que mi nombre va a estar asociado a mi trabajo, y esta tarea también va a estar asociada a mi trabajo, quiera yo o no, aunque yo no lo ponga en la contratapa. Pero busqué que no pesara desde este lugar. Las interpretaciones de tipo legal ni siquiera son mías, son de Paseiro. Yo no agrego nada. ¿Y en qué lugar vine a meterme? Yo no en los lugares propios de un escritor, en la locura de sus personajes, en las grandes contradicciones de nuestra historia, ¿no? En este sujeto que no tiene ningún pudor en empezar a brindar en su conversación acaso con el lector, y comienza bastante bien, ¿no? Comienza por la patria, por los duelos, pero inmediatamente desbarranca y empieza, qué sé yo, a brindar por Rivera pateando cabeza, ¿no? Sin remordimientos, aclara además en una especie de toma de postura histórica muy dura, ¿no? De un tipo muy inescrupuloso, si se quiere, pero que no tolera que le hagan arrullos principistas a su discurso, ¿no? Claro. Por lo menos no esa noche, ya que va a morir. Hay una cosa como de que el fin justifica los medios en el Yo creo que mi ¿no? personaje cree eso, ¿sabes? Yo creo que Giuliani, es más, por eso acepta su muerte también con cierta mansedumbre, ¿no? Cuando él se enfrenta a su asesino en la primera parte, lo único que le pide es que lo haga bien y que no se comprenda cómo lo hizo. De haber ocurrido así, lo logró, porque aún hoy no sabemos bien cómo se hizo. Sabemos lo que no. Sabemos que no fue un suicidio, sabemos que el expediente no revela lo que allí pasó, sabemos que las declaraciones de su mujer son insólitas, las de sus amigos también, las de los médicos intervinientes no encajan, las resultancias judiciales van y vienen sin ton ni son. Sabemos que hubo un gran esfuerzo, Jorge, eso sí, hubo un enorme esfuerzo para que creyéramos que eso era un suicidio y sobre todo para que no lo discutiéramos más. Se logró. Y yo creo que ya no, por suerte. Quiero creer, es mi pretensión, quiero creer que ya no. Hay también una reflexión a lo largo del libro, no sé si fue una intención tuya, sobre varios valores que son carísimos a los uruguayos, ¿no? El republicanismo, la democracia, el fútbol, el vallismo. Sí, ¿Buscaste darle una vuelta hacia eso o fue saliendo a partir de la escritura? Yo no quiero lucir pretencioso, pero fue voluntario. Si lo logré o no es otra historia. Pero digo, el fútbol, el honor. Y el fútbol y el honor como dos metáforas de lo que creemos ser, ¿no? Yo creo que nosotros creemos en un honor que no es aquel en función del cual operamos. Es bastante más alto que aquel que en la práctica llevamos. Pero nos gusta creer que tenemos esa visión del honor tan enaltecida. Nos gusta creer que tenemos muchos brum, ¿no? Muchos hombres dispuestos a dar su vida por dar un ejemplo cívico. No, tenemos un solo brum. Yo creo que a lo largo de nuestra historia nosotros hemos tenido muchas personas dispuestas a matar por una idea y pocas dispuestas solo a vivir o a morir por una idea, pero no matar. Brum muestra claramente que él está dispuesto a morir por una idea, es decir, por la República, y en su resistencia radical a cualquier dictadura. Y a nosotros nos gusta creer que Brum somos todos. Brum somos todos, ¿no? Es como cuando ganamos todos, como con el fútbol. Y yo veo con cierto dolor que no tenemos tantos Brum, que no tenemos tantos Grauer, que no tenemos tantos Paseiro. Y que el discurso de Gig es bastante más identificatorio de lo que a mí me gustaría. O sea, ese tipo no muy escrupuloso para el cual el fin justifica los medios y hasta los dignifica, es más parecido a todos nosotros de lo que nos gusta. Peligrosamente. ¿No? Peligrosamente, yo creo que esa es la expresión, es una linda definición, se nos parece peligrosamente.
¿Por qué sale recién ahora, 13 años después? Porque se le ocurre, por cuestiones paraliterarias, digamos. Pero básicamente yo creo que porque no estuve muy convencido de que el momento de que este libro saliera fuera hace 13 años, y que casi por las mismas razones, porque no se daba lo que se da, etcétera, yo creo que es, para mí, bien importante que el libro salga hoy. Creo que ha pasado un periodo del país, estamos asistiendo a una bisagra en un periodo del país, que te cambia la lectura de esta novela. No es, las lecturas, se me hacen las más habituales, serían distintas, muy distintas, si este libro se hubiera escrito, ponerle cuando salía de la presidencia, el doctor Valle. Digo, claro. Toda la expectativa estaba centrada hacia otro lado, ¿no? Creo que si en ese momento leías El Padrino de Valle, la orientación era muy otra, que si se la lee hoy, donde uno ya se despeja y se despega de cierta inmediatez histórica al Partido Colorado. Su ausencia en los cargos más altos en este momento hace como que luzca aparentemente un poco retirado. Eso creo que me da a mí un margen mayor, una ventaja de charla con el lector, ¿no? ¿Y qué pasa con la poesía? Bueno, bien, porque acá hay que aclarar que yo no soy un novelista y no me lo creo por haber escrito una novela. Soy un poeta que escribió una novela. ¿Pero seguís con vas a seguir con las novelas? No. ¿No? No. Honestamente, yo creo que todo lo que tenía que decir de esa manera está dicho allí hasta que tenga alguna otra cosa que vomitar. Pero la poesía pasa que yo no escribí poesía, literalmente no escribí, desde el 98 hasta hace muy poco. O sea, recién en 2015 pude, y digo pude porque no fue una decisión de larguemos esto, sino de esto te larga vos. Recién en el 2015 pude volver a escribir poesía con enorme sorpresa y alegría, y unos meses antes del Padrino se publicó en Yagurú un libro de poesía 20 años después del último, ¿no? El mismo río. ¿Y qué pasó en ese periodo? Pasa que el periodo de silencio. Y sí, yo creo que se lo atribuyo al trabajo y también a un tomar distancia, Jorge. Yo había tenido una incursión precoz, muy precoz en la literatura. Tu primer libro fue de 19 años. Sí, y después fue una regularidad de producción bastante importante. Era cada año y medio, cada 2 años un libro. Creo que también fue a ver, paremos, miremos qué se hizo, para qué, por qué, y si ahora lo seguimos haciendo o no. Y bueno, parece que la respuesta en ese momento fue más adelante. ¿Te desgastó un poco la poesía o simplemente...? No, yo creo que tal mujer que no admite infidelidades decidió castigarme. Nada más que eso. Bueno, Jorge, muchas gracias por la visita y la seguimos en cualquier momento. Si no es con otra novela, bienvenido sea un libro de poesía. Un gusto, gracias. Gracias a vos.